Hola, en este video les enseñaré paso a paso cómo pueden hacer este mini brazo robótico con piezas impresas en 3D y otros componentes eléctricos. Podemos controlarlo mediante unas perillas y también tiene la función de guardar y reproducir movimientos continuamente. Empecemos. Los componentes eléctricos que vamos a usar son los siguientes. Un Arduino Nano, ya que su tamaño es perfecto para este proyecto. 4 servomotores SG90, ya que cuentan con el torque suficiente y son pequeños. 4 potenciómetros de 10 kiloohmios. Un conector jack DC para PCB. 2 pulsadores de 4 pines de 6 milímetros de lado. Un condensador de 10 microfaradios y 25 voltios, 2 resistencias de 10 kiloohmios, algunos espadines, esta placa PCB donde están todas las conexiones necesarias, una fuente de poder de PC para alimentar los componentes y un adaptador jack DC polarizado, o también podemos usar un transformador de 5 voltios y 3 amperios como este. Vamos a empezar con la parte eléctrica de este brazo robótico. Aquí podemos ver las conexiones de cada componente en un protoboard. Aparte, diseñé el circuito impreso o PCB para tener todo más ordenado y que no tenga que usar tantos cables. Si desean mandarlo a fabricar, en la descripción está un enlace para que descarguen el archivo Gerber. Yo lo mandé a fabricar en PCBWay. Para los que no saben, PCBWay es el fabricante de PCBs con más experiencia en China. Ofrecen una amplia gama de servicios como impresión 3D, mecanizado CNC, moldeo por inyección, fabricación de PCBs avanzados, entre otros. Vamos a empezar colocando las 2 resistencias a la placa. Los colocamos de esta manera y cortamos el sobrante con un alicate. Colocamos estos espadines. Para mantenerlos alineados, usamos otros espadines y soldamos. Insertamos los espadines donde estará el Arduino. Volteamos la placa y soldamos con cuidado de no juntar la soldadura entre los pines. Según la serigrafía, colocamos el condensador electrolítico y lo soldamos. En el lateral soldamos otros espadines donde próximamente conectaremos los potenciómetros. Colocamos a presión los 2 pulsadores, los adherimos a la placa y verificamos que funcionen bien. Por último, soldamos el conector jack de alimentación DC. Así nos quedaría la placa una vez terminada. Es hora de presentarles el diseño 3D. Lo hice en Fusion 360 y personalmente me gustó el resultado. En la descripción encontrarán un enlace para que puedan descargar este diseño y también otro de solo el brazo completo sin la caja para el circuito y con la caja para los potenciómetros separada. Imprimí todas las piezas en PLA de color blanco y negro con esta impresora 3D. Así quedaron las partes del brazo. Algo a tener en cuenta es que lo diseñé de tal manera que al imprimir se use la menor cantidad de soportes posible. Empezamos el montaje colocando un servomotor en la base de color negro con 2 tornillos de 9 milímetros, pero podemos usar otro tipo de tornillo con medidas parecidas. Ahora colocamos la placa que hicimos previamente de esta manera y la atornillamos con tornillos M1 de 6 milímetros de largo. Esta es la tapa que cubrirá la base junto con el circuito. Vamos a quitar las tuercas a los potenciómetros que tenemos. Luego vamos a colocar cada potenciómetro con el espacio correspondiente de la tapa. Volvemos a colocar las tuercas y las ajustamos. Ahora vamos a soldar estos 6 cables a unos espadines de esta manera. Ahora vamos a soldar el otro extremo de los cables a los pines de los potenciómetros.
Nos podemos guiar de esta gráfica para soldarlos correctamente. Corto unos pequeños cables y termino de soldar. Ahora vamos a conectar el Arduino a nuestra computadora y abrimos el Arduino IDE. Este es el código que subiremos al Arduino. La lógica del código incluye funciones para calcular y ajustar las posiciones de los servomotores, gestionar el tiempo entre movimientos para lograr transiciones suaves y precisas, y controlar un botón para cambiar entre modos como iniciar o detener la grabación y reproducción de movimientos. Continuando con el montaje, voy a insertar el Arduino Nano en la placa. Voy a insertar el conector del servo de la base en estos espadines. Ahora al eje le voy a colocar este adaptador con dos tornillos que vienen junto al servomotor en el mismo paquete. Colocamos otro servomotor en el eje de esta manera y lo atornillamos con tornillos de 9 milímetros aproximadamente. Insertamos el adaptador de plástico al servomotor y lo ajustamos con su tornillo. Vamos a colocar esta pieza que es el antebrazo y lo ajustamos al servo con dos tornillos. Verificamos que se mueva con facilidad. Ahora voy a colocar un servomotor a esta pieza, que es la base para la garra, y lo atornillo. Voy a colocar un adaptador a esta pieza, que es un engranaje para la garra, y lo atornillo con tornillos pequeños de 5 milímetros de largo y 1 milímetro de diámetro. Colocamos el engranaje en el terminal del servo. Ahora voy a posicionar el otro engranaje y lo fijo con un tornillo M3 de 16 milímetros. Voy a colocar estas pequeñas barras en la base. Se deben mover fácilmente. De igual manera, coloco las pinzas de color negro con 4 tornillos de 12 milímetros. De esta manera damos forma al mecanismo de la garra. Ahora voy a insertar una tuerca autoblocante M3 a esta pieza del brazo, como se ve en el video. Con un tornillo M3 de 16 milímetros atornillamos la garra junto al brazo, de esta manera. Ahora voy a pasar el cable del servo por el orificio del brazo. Inserto otro servo y lo atornillo al brazo como pueden ver. Ahora coloco el adaptador y lo atornillo. Voy a juntar el antebrazo con el brazo de esta manera. Como pueden ver, ya va teniendo forma nuestro brazo robótico. Voy a colocar una brida en los cables para que se vean más ordenados. Con ayuda de unas pinzas, voy a pasar los cables por la pieza de color negro hasta llegar al eje de la base. De igual manera les coloco una brida. Ahora voy a colocar esta pequeña pieza en el brazo con un tornillo de 18 milímetros de cabeza hexagonal. Voy a doblar una liga y la voy a pasar por los cables. Luego la envuelvo de esta manera por el servomotor y el tornillo, como se ve en el video. Conecto una extensión para el cable que quedó más angosto. Acomodo los cables para que salgan por la parte inferior y luego coloco la tapa con dos tornillos M3 de 12 milímetros. Voy a conectar en orden los servomotores. Primero el del antebrazo, luego del brazo y finalmente el de la garra. Ahora voy a sacar la tapa que preparamos previamente con los potenciómetros. Voy a conectar los cables a la placa. Para saber la posición correcta de los cables, podemos guiarnos de este gráfico. Colocamos la tapa y la atornillamos con 3 tornillos M3 de 12 milímetros. Ahora voy a colocar el eje en la base, teniendo en cuenta que no esté tan apretado. Voy a pegar los indicadores negros en cada perilla que imprimimos y finalmente los colocamos en los potenciómetros.
Para alimentar el brazo robótico con la fuente de PC, primero tenemos que juntar el terminal del único cable verde con el cable negro de esta manera. Ahora conectamos el adaptador DC a los cables negro y rojo, que nos brinda 5 voltios. Ya podemos conectar la alimentación a nuestro brazo robótico. El brazo funciona de la siguiente manera. Podemos controlarlo de forma manual moviendo los potenciómetros. Cada potenciómetro mueve un servomotor. En el modo automático se pueden grabar y reproducir secuencias de movimientos predefinidos. Cuando presionamos el pulsador que está a la izquierda, se guarda la posición actual de todo el brazo robótico. De esta manera podemos guardar varias posiciones. Una vez terminamos de hacer todos los movimientos, reproducimos todas las posiciones guardadas presionando el mismo pulsador 2 veces. Si queremos pausar la secuencia de movimientos, lo podemos hacer fácilmente manteniendo el pulsador de la derecha presionado. Gracias por acompañarme en este video. Espero que les haya servido o hayan aprendido algo nuevo. Si te gustó este contenido, considera darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. De esa manera puedes apoyar este canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós.